BGR modelo 946, como está escrito aquí, 8000 RPM, y esta es la tecnología nueva que tenemos. Vamos a proceder a abrirla, pero antes vemos un par de especificaciones aquí atrás que dice que se carga en 3 horas y dura de 140 a 200 minutos. Aquí tenemos un papel con las especificaciones, pero también tenemos el libreto. También tenemos aceite, cepillito de limpieza, cable de carga trenzado, peines, guías también para el trimmer y por supuesto el trimmer. Cubre cuchilla. Tenemos la cuchilla superior completamente azul con el diseño ahí de un copo de nieve, y la cuchilla interna también es completamente de color azul. Ya llega con una regulación muy buena de fábrica y yo la voy a dejar así para trabajar. Tenemos aquí el botón de encender y el botón de enfriamiento. Se carga a través de USB tipo C y lastimosamente aquí no tenemos base de carga. Aquí en la parte de atrás tenemos una pequeña disipación de lo que es el ventilador interno que hay. La ergonomía que tiene pues ya es muy conocida, ya la hemos visto aquí en el canal bajo otro nombre. Aquí la tenemos completamente de plástico con unos RPM fijos que ya la vamos a encender. La máquina llega con un seguro y hay que tener presionado para quitar, digamos, el bloqueo que tiene. Ahí pueden ver el candado y ahí hizo un bip de que ya está desbloqueado. Ahora procederemos a encenderlo. Como pueden ver ahí, si aplastamos aquí, básicamente sin utilizar el enfriamiento tenemos 200 minutos y utilizando el enfriamiento pues baja a 140 minutos. En el momento que está colocado el enfriamiento se siente el aire que sale de esta parte. Esto es bueno, es necesario, pues ya lo vamos a hablar en profundidad con lo que sigue del video. Pero antes de eso vamos a ver mejor las cuchillas, los dientecitos como son, si es que alguien la desea comprar. Tiene referencia Babyliss, parece, no estoy seguro porque es la primera vez que la estoy viendo. La forma y la medida que tiene pues parece mucho. Los dientecitos terminan en punta. Se ve que tiene buen filo. La cuchilla interna se ve, la verdad, una de cerámica que ya hemos visto en el canal, simplemente en color azul. Pero de todas maneras se ve que tiene buen filo. Tiene una regulación muy buena, tiene una regulación que me gusta así como está. No quisiera colocarla al ras mucho tampoco para que no lastime. La que trae me parece perfecto. Vamos a entrar un poco más en profundidad. Aquí está 139 de batería y el dibujo que ven ahí es como de la nieve, un copo de nieve, diciendo que está enfriándose en esta parte de aquí, no la cuchilla. Y aquí está el ventilador que sale. Vamos a ver la cuchilla, ya que tiene la regulación de fábrica. Como llega, yo no la he regulado. Esa es la regulación que trae de fábrica. Se puede ver. Cuchilla azul interna y cuchilla azul externa. Vamos a entenderla. Simplemente quiero mostrarles, quiero ver cómo se comporta porque no la he usado. Solo quiero ver si suena o si corta bien a ras, nada más. A pesar que este es un cabello que está corto, pues digamos que lo normal, no es que me asombre, tampoco no es que no corte, está muy bien. De esta manera. Aquí bajo bastante a 0, pero normal, vuelvo y repito, es lo normal. Ok, eso es lo que, como está yendo.
Yo creo que este trimmer modelo 946, como ya lo he repetido antes, son máquinas que, como yo la veo con esta clase de ergonomía, yo les recomiendo para quitar peso. Y aún mucho mejor que trae una cuchilla de cerámica y dos que trae este motorcito de enfriamiento. Que si usas el trimmer solo para quitar peso vas a estar ahí quitando bastante bulto. Yo sí lo veo útil esta función, este ventilador que tiene ahí adentro. En cuanto a lo que fue para la marcación, ya saben, para los que me conocen, yo no soy tan fan de esta clase de ergonomía, pues para agarrar el trimmer y marcar. Para eso me gustan más los trimmers un poquito más delgados, con una forma diferente, con una ergonomía diferente, que ya he hablado de eso mucho en el canal. Sin embargo, las cuchillas sí respondieron bien a la hora de marcar. No perfecto, no letal, no un filo bien agresivo, fue bastante normal. Marca donde ya hay una cantidad de cabello y se ve que quita el peso muy fácil, pero a la hora de marcar, hacer un sequillo bien alineado, ahí pues le falta. Y ahí es que se acuden a comprar o se recurre a comprar otras cuchillas de un valor más alto. Sin embargo, por la ergonomía, por las cuchillas como son, se pueden regular a cero también. Por el enfriamiento que tiene, yo pues directamente voy a decirles, este trimmer es buenísimo para quitar peso. En cuanto a lo que es el sonido y el motor que tiene, pues tiene un motor de 8000 RPM rotativo, normal, no es sin escobilla. Sin embargo, no lo escucho ruidoso, tampoco es silencioso, pero no es ruidoso para nada. Se trabaja bastante bien, la verdad, con el sonido. En cuanto hay música y ambiente, ya ahí sí se le puede llamar que es silencioso. En esta parte tiene una pequeña disipación y en la parte de abajo tiene abierto aquí, pero ahí no sentí que sale ninguna clase de aire. Pero ya que está ahí, supongo que también sirve para disipar los giros del motor que hay adentro, ¿no? Pero aquí sí se siente, inclusive hasta se escucha. No sé si se logra escuchar a través del micrófono, vamos a ver. Vamos a colocarlo mejor. Ahí. No sé si a través del micrófono se puede escuchar, pero hay un pequeño ventilador que se escucha ahí dentro. ¿Es recomendable o no? Pues es algo diferente. Esto es si quieres tener ya algo diferente. La verdad es algo que yo aún no había tenido, sin embargo puedo seguir trabajando si no lo hubiese tenido en mis manos, ¿no? Porque al momento de quitar peso, quien no sabe o quien es nuevo o quien no tenga experiencia, pues es mejor ir con un clipper, quitar el peso y luego de que ya ir con un trimmer o directamente con una navaja. Si eres nuevo, pues quita el peso con el clipper, haz el desvanecido que tengas que hacer. Luego agarra la navaja, limpia todo y luego de que si quieres puedes agarrar la afeitadora colocando un poquito de talco en la piel. Créeme que te va a quedar un limpio, o sea, una piel completamente a cero, bien limpia. O si eres de las personas que te gusta tener una maquinita para cada cosa, como yo, a mí sí me gusta, yo creo que me podría ir bien un trimmer como esto simplemente para quitar peso. Aparte que ya el trimmer es casi lo mismo de lo que fue el trimmer que acompaña a la 001, que yo les traje aquí el canal en color dorado. Pueden ir a ver el revisado. Es muy similar, simplemente que aquí tenemos un ventilador ahí dentro. Esa es la tecnología que hay aquí. Y si ustedes lo ven interesante o no, pues déjenmelo saber en los comentarios. Déjenme saber su opinión, qué opinan de este trimmer con este ventilador para que no caliente la cuchilla. Por cierto, que no les conté, la cuchilla se coloca helada, se siente que está helada, mientras la verdad que yo me la colocaba aquí y se siente que está bien helada mientras estaba trabajando, pero es la parte de aquí abajo, la parte más de abajo, no donde están los dientes. Donde están los dientes, digamos que no se enfría, que es diferente a que no caliente a que permanezca fría, ok, para hablarles mejor, ¿no? Los dientes no se calentaban, sin embargo la parte de abajo donde van los tornillos más o menos, ahí sí estaba pero helada. Eso yo creo que sí hay resultados con ese pequeño ventilador. No me asombra como tal porque en el momento de quitar peso creo que es máximo 1 minuto y pues no me sorprendió. Pero de momento que está ahí, si a alguien le gusta ir despacio, puede que le haga muy cómodo esta tecnología. Así que ya sabes, déjame saber en los comentarios qué tú piensas sobre esto. Como siempre, nos vemos en otro video. Mira que ahí te voy a dejar el trimmer que te comenté primero. Nos vemos en otro video.